En el principio de los tiempos, cuando aún no existía ni la luz ni la oscuridad, cuando el universo era un abismo informe y el caos reinaba sobre todo, la voz del Creador rompió el silencio eterno. Desde su trono de gloria, en un reino sin fronteras, Dios habló, y con su palabra, la existencia misma despertó. Con un mandato que resonó en los confines del vacío, Dios dijo: «Sea la luz». Y al instante, un resplandor puro e inmensurable estalló en la negrura infinita. Fue la primera chispa de orden en medio del caos, el nacimiento de la claridad y la distinción. La luz se expandió como un océano brillante, empujando las sombras hacia los rincones más oscuros. Dios separó la luz de la oscuridad y nombró a la luz día y a la oscuridad noche. Y así pasó el primer día, con la aurora del tiempo marcando el inicio de la creación. En el amanecer del segundo día, Dios miró el tumultuoso océano primordial, un abismo sin forma ni dirección. Con un nuevo decreto, su voz tronó: «Haya expansión en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas». Y así surgió el firmamento, una bóveda majestuosa que se extendió sobre el mundo, dividiendo las aguas de arriba de las aguas de abajo. La atmósfera se formó como un velo azul, un espacio vasto y etéreo que Dios llamó cielos. Los vientos comenzaron a soplar, las corrientes celestes danzaban en lo alto, y la armonía entre el cielo y la tierra se establecía. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. El Creador descendió su mirada sobre las aguas que aún cubrían la faz del mundo y proclamó: «Reúnanse las aguas en un solo lugar, y que aparezca lo seco». Obedeciendo su mandato, los océanos se apartaron y de sus profundidades emergieron vastos continentes, montañas imponentes, valles y llanuras. A lo seco, Dios lo llamó tierra, y al agua congregada mares. Pero la obra aún no estaba completa. Con un nuevo decreto, Dios ordenó: «Produzca la tierra hierba verde, árboles frutales y toda especie de vegetación». Y así, de la árida tierra brotaron bosques majestuosos, praderas interminables y jardines de esplendor sin igual. Los cedros se alzaron como guardianes del tiempo, las flores pintaron los campos con colores vivos, y los ríos fluyeron como venas del mundo recién nacido. El mundo cobraba forma, y Dios vio que era bueno. Con la tierra firme establecida, Dios fijó su mirada en los cielos y proclamó: «Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para los tiempos y las estaciones». Y en lo alto del firmamento, el Creador colocó dos grandes lumbreras, el sol, ardiente y glorioso, para gobernar el día, y la luna, pálida y misteriosa, para velar la noche. También sembró el cielo con incontables estrellas, encendiendo faros de fuego en el vasto lienzo de la oscuridad. Los astros comenzaron su danza eterna, girando en armonía, marcando ciclos y estaciones, midiendo el tiempo que acababa de nacer. Dios contempló su obra, y con una sonrisa de satisfacción, dijo: «Llénense las aguas de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la expansión de los cielos». De las profundidades del mar emergieron criaturas asombrosas, los leviatanes surcaron los océanos con su colosal poder, los delfines danzaron en las olas, y los peces de todas formas y colores poblaron las aguas. En los cielos, las aves desplegaron sus alas por primera vez, majestuosos halcones surcaron los vientos, colibríes revolotearon como joyas vivas, y águilas reinaron sobre las alturas. Y Dios los bendijo, diciendo: «Fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y poblad los cielos». Así llegó la tarde y la mañana del quinto día. Entonces, con la tierra, los cielos y los mares llenos de vida, Dios dijo: «Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, reptiles y toda clase de animales». Y así aparecieron los poderosos leones, los ágiles ciervos, los astutos zorros, los gigantescos elefantes y todas las criaturas que caminaron, corrieron y reptaron sobre la faz del mundo. Pero la creación aún no estaba completa. Dios, con un propósito supremo, proclamó: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que reine sobre toda la creación». Con sus propias manos, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y así, el primer hombre, Adán, abrió los ojos y vio la obra maravillosa de su Creador. No era bueno que estuviera solo, y así Dios lo sumió en un profundo sueño, tomó una de sus costillas y de ella formó a la primera mujer, Eva, la compañera del hombre y la madre de la humanidad. Los bendijo y les dijo: «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla». Y así, al llegar el séptimo día, Dios contempló su obra y vio que era buena, más allá de toda medida.
El universo había nacido con un orden perfecto, y la Tierra estaba preparada para el gran destino de la humanidad. En este día, el Creador descansó de toda su obra y santificó el séptimo día como un recordatorio eterno de su gloria. Y así terminó la creación, con el Creador reinando sobre todo, y la humanidad comenzando su viaje en el paraíso que Dios había preparado para ellos. Así fue el principio del mundo, forjado por la palabra del Todopoderoso, una historia de poder, belleza y propósito eterno.